Damas y caballeros, cordial saludo. Venga, me presento, artista constructor. Vení, ponete, los guantes. Como un valor agregado, ponete los guantes. Ponete el valor agregado realmente en caso. Fin. Ponemos el valor agregado, estamos en foco. ¿Para hablar de qué, muchachos? Vamos a hablar entonces. Puesto al valor agregado. Con las siglas IVA. Conocido como ¿qué? Con el nombre impuesto al valor agregado. Conocido con el otro nombre, impuesto sobre el valor menorado. Y el valor añadido. O también conocido como impuesto sobre el valor añadido. Que es una carga fiscal. Sí. Te pueden decir, oye, entonces, ¿qué es una carga fiscal? ¿Por qué vas a meter al fiscal? El impuesto, una carga fiscal. Vamos a ver si este es un tema. El impuesto, una clase de tributo regido por derechos públicos. Están rigiendo con derechos públicos. Se está haciendo un tributo relacionado a derechos públicos, que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa. No hay contraprestación directa. Ajá, entonces, no tenemos contraprestación directa. O tampoco, teniendo en cuenta una determinada parte de la administración, es que se tiene en cuenta una parte de la administración hacendaria. Entonces se le llama carga fiscal, que va sobre ¿qué? Va sobre el consumo, pero que parte con la idea que todos saben, un impuesto. Es una clase de tributo que se regido al derecho público, que se caracteriza por no requerir contraprestación directa. Y sí requiere entonces que se tenga en cuenta la administración hacendaria. Bueno, esta carga fiscal va sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor. Esto va financiado por el consumidor, no te lo puedo creer, como un impuesto regresivo. Pero esta carga fiscal que va sobre el consumo, va a estar financiado por el consumidor. ¿Cómo que va a ir financiado por el consumidor? Va a ir financiado como un impuesto regresivo. Oye, es aquel que... ¿Qué es el impuesto regresivo? ¿Qué es esta vaina? Es un impuesto regresivo. Es aquel que capta una tasa menor a medida que el ingreso aumenta. Me aumentó el ingreso. Me ingresó el aumento. Me aumentó el ingreso. Venga y le captamos la tasa menor. El favor. Esto es regresivo. ¿Cómo así? Explícame esta vaina de regresivo. Describe un efecto de la distribución del ingreso o la distribución del gasto, refiriéndose a la forma en que aumenta lo más alto y lo más bajo. Aumenta lo más alto y lo más bajo, de forma tal que la tasa tributaria promedio excede la tasa normal. Bueno. Entonces decían que el IVA es una carga fiscal que va sobre el consumo y que, es decir, está siendo financiado por el consumidor como si fuera un impuesto regresivo. Está siendo financiado por el consumidor con el nombre de impuesto regresivo, aplicado en muchos países, bien generalizado en la Unión Europea. El IVA es un impuesto indirecto. O sea que hay impuestos directos, como lo es el impuesto sobre la renta, directo. Van de una a la renta de la empresa, ¡ping! Tenés que pagar el impuesto sobre la renta. Tenés que pagar
El impuesto sobre el avalúo, sobre la propiedad. ¡Pim! Impuesto sobre la renta, impuesto sobre el avalúo. ¡Pum! Ir directo. Van a lo que van. ¡Pum! Pero si es un impuesto indirecto, no es percibido por el fisco. Le han llamado el fisco. No sé, el fisco, haciendo alusión a quién, al fiscal. ¿Acaso cuando hablan que el fisco hace alusión a que alguien está fiscalizando? No, mira, es un nombre como un conjunto de haberes, conjunto de bienes, conjunto de rentas que pertenecen al Estado. Conjunto de rentas, ese conjunto de bienes que pertenecen al Estado, ¿cómo se llama? Conjunto de bienes, conjunto de rentas. Pues mira, se llama un fisco. Como queriendo decir fiscal, que está fiscalizando. No. ¿Listo? No es percibido como fiscal, sino como fisco, como conjunto de rentas y de bienes. Que esto directamente va con lo que es el tributario. Conjunto de rentas que van directamente, no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino que va por el vendedor en el momento de toda transacción comercial. El IVA aparece cuando el vendedor, en el momento en que se dispone a hacer la transacción comercial. Mira, las cuentas del IVA. Existen, sí, las cuentas del IVA. ¿Cuáles son las cuentas del IVA que existen en medio de la contabilidad? El IVA existe en la contabilidad, el IVA trasladado o el IVA causado. Puede llamarlo trasladado o causado. El IVA trasladado o causado. El IVA acreditable o repercutido. El IVA acreditable o repercutido. Viene el IVA por trasladar, el IVA por trasladar o el IVA por acreditar. El IVA acreditable, acreditar, por acreditar y el IVA repercutido o el IVA por trasladar. Mira, estos son impuestos al valor agregado. Los vendedores intermediarios tienen el derecho a reembolsar el IVA. Tienen en su derecho. Ustedes vendedores tienen el derecho a reembolsar el IVA que han pagado a otros vendedores que los precedieron en las cadenas de comercialización. Llamado esto el crédito fiscal. Llaman a esto algo como crédito fiscal. Deduciendo el monto del IVA. Se deduce el monto del IVA cobrado a sus clientes. Con el débito fiscal se le cobra el IVA a sus clientes. Y debiendo abonar también al saldo, al fisco, que es ese conjunto de rentas y bienes del Estado. Se está abonando. ¿El IVA a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va el IVA? Al fisco del Estado. A este fisco. No hace sino recibir IVAs. Porque es el conjunto de rentas. Porque es el conjunto de bienes. Entonces los consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA. Pero mira, sin derecho a ningún reembolso. Entonces, lo que es controlado por el fisco obliga a las empresas a entregar justificantes de venta. Muéstrame el justificante de venta al consumidor. Le dicen a las empresas, el fisco le dice a la empresa, muéstrame lo que es esto. Muéstrame dónde está el justificante de venta al consumidor final. Y además integra copias de estas que vayan por favor a la contabilidad de la empresa. Y entonces el fisco le dice a la empresa, oye, muéstrame dónde está el justificante de venta al consumidor final. También, intégrame unas cuantas copias a la contabilidad de la empresa. ¿Listo? Copias para la contabilidad de la empresa. Copias
del IVA. Bueno, y mira, el IVA también va con acreditamiento. ¿Tenés que hablar del acreditamiento del IVA? Sí, tenés que hablar del acreditamiento. Mira, el contribuyente tiene derecho a acreditar el IVA que provenga de sus gastos contra lo que es el IVA causado que proviene de sus ingresos. Oye, esos son dos posiciones. Es el IVA que proviene de sus gastos contra el IVA que es causado, que proviene de sus ingresos. O sea que hay IVA que es causado de sus gastos y IVA que proviene de sus ingresos. Mira, existen requisitos para que este IVA proviene de erogaciones. Ah, están allá metiendo palabras de erogación. Erogación. Explícame más de la erogación. Es una acción formal. Erogación. Es como una acción. Es la erogación, muchachos. Más que todo la salida de recursos financieros. Están hablando de la erogación. Están hablando de la salida de recursos financieros, motivados por el compromiso de liquidación de algún bien o servicio. ¿Por algún otro concepto? No. La erogación, salida de recursos financieros con el compromiso de la liquidación de algún bien o servicio. Es el mismo desembolso. La erogación, un desembolso. La erogación, salida de dinero, recursos financieros, un desembolso. Aun cuando no constituyen gastos que afecten las pérdidas, que afecten las ganancias. Entonces lo tenemos por salida de recursos financieros, sí. Motivados para la liquidación, muchachos. Para eso está la erogación. Motivados en el desembolso. Para eso está la erogación. Estas erogaciones hacen que hayan costos. El costo hace referencia al conjunto de erogaciones en que se incurre para producir un bien o un servicio como en la materia prima. Los insumos, como en la materia prima, mano de obra, energía para mover máquinas. El costo incluye todo elemento, sí, el elemento tiene un costo. Y la erogación, que termina haciendo parte del producto final. O servicio prestado. Ah, se cobra la erogación también. Van a estar cobrando erogación total también. También existe erogación total. Es esta, la erogación total, es la suma de todas las prestaciones que están destinadas a remunerar el trabajo del personal subordinado, es decir, el salario y las demás prestaciones que se derivan de la relación laboral. Estas son las erogaciones, las sumas de las prestaciones destinadas a remunerar. Hay tipos de erogaciones, siempre encuentran tipos para todos, ¿no? Erogación, tipos de erogación. Erogación complementaria, erogación contingente, una erogación imprevista. Cuando te hablan de erogación complementaria, este tipo de erogación es destinada a alguna causa o proyecto. Erogación complementaria para algún proyecto. Erogación contingente. Este tipo de erogación de gasto se realiza para cubrir necesidades importantes. Es algo contingente, es una contingencia, es algo, una necesidad importante. Esta erogación imprevista. Se trata de un gasto repentino, que no fue planificado, surgió inesperadamente. Ah, qué bueno. Entonces, nos acercamos al IVA, a acreditar el IVA, con la erogación. Claro, repitamos, el acreditamiento del IVA. Que mira, que tenemos que el contribuyente tiene derecho a acreditar el IVA. ¿Que proviene de dónde? Que el IVA provenga de sus gastos. Sí,
Esto contra el IVA que va causado, proviene de sus ingresos. ¿Sí? Existen requisitos para que el IVA que provenga de erogaciones, sí, claro, erogaciones del contribuyente, sea acreditable, de los cuales destacas dos importantes, como cuáles son esas dos importantes. Erogaciones, el gasto sea deducible, ¿sí? Un gasto deducible para ISR, debe cumplir con todos los requisitos, la ley ISR. También que el impuesto esté efectivamente pagado. Estas erogaciones hablan del gasto sea deducible, el impuesto sea efectivamente pagado. Mira, estas erogaciones hablan de dos tipos, del gasto sea deducible, el impuesto sea efectivamente pagado. Entonces el pago del IVA sí se realizará restándole del IVA causado, es decir, el generado por los ingresos del contribuyente, se genera debido al ingreso del contribuyente, pero menos el IVA acreditable. Menos IVA acreditable. Aquí hay IVA que se genera el contribuyente, IVA acreditable. El IVA acreditable es menor que el IVA que genera el contribuyente. Entonces, el proveniente de estas erogaciones deducibles, y estas son las erogaciones deducibles para el ISR. ¿Cuáles son las erogaciones deducibles para el ISR? Pues mira que el pago del IVA se realice restándole el IVA generado por contribuyentes menos el IVA acreditable. Eso para hablar de la erogación deducible para el ISR. Mira, tenemos el ejemplo de la mecánica con el IVA generado del 10%. Que la empresa A produce a partir de un recurso natural el bien 1, al que fija un precio de 100 unidades. A vender el bien 1 a un B, a una empresa B, con un precio de 100 unidades, pues mira, le va a añadir 10. A ese precio de 100 unidades le va a añadir 10 unidades en concepto del IVA. Si la empresa 1 le vendió a la empresa 2 un producto de 100 unidades, solo que le añadió esta vez 10 unidades. Ese es el concepto IVA. Por lo tanto, la empresa 2 paga no 100 unidades, 110 unidades. Ese es el resultado fiscal. Resultado fiscal. Empresa 1 es deudor del fisco por 10. Es la empresa 2. Transforma cada unidad de 1 en una unidad de 2. Bien al que fija un precio de 150. Entonces la empresa 2 vende 2 al distribuidor 3. Adicionándole el IVA. Esta vez no es por 10, va por 15 el IVA. La empresa 3 paga 165. El resultado fiscal. Ya no es del A, que es deudor del fisco de 10, sino que el B es deudor del fisco de por 5, igual a 15 menos 10. Bueno, entonces el deudor fiscal. Resultado fiscal. El deudor fiscal empezaría con 10, después con 5. Entonces la empresa número 3 distribuye el 2 en el comercio minorista. Se va con el comercio minorista, fijándole el precio de 200. Puso 200. Entonces la empresa 3 vende 2 a la tienda número 4 y le adiciona el IVA por 20 unidades. Entonces la empresa 4 paga ya no 200, sino 220. Entonces mira el resultado fiscal, pues la empresa 3 es deudor del fisco por 5.
pero ya parte del 20 menos 15. Entonces la empresa 4 vende 2 al público y le fija un precio neto de 240. La empresa 4 le puso un precio de 240. El consumidor final compra 2 en la unidad, en la tienda 4. Por consiguiente, el consumidor paga por el producto 240 unidades. Pero es que mira, tenía el IVA del 24. Tenía un IVA de 24. Entonces el resultado final, el, el consumidor es deudor del fisco por 4 igual 24 menos 20. Mira, como se ve en el ejemplo, todos estos montos acumulados del impuesto se van sumando los impuestos. 10 más 5 más 5 más 4. 24. Es soportado por el consumidor final. Esto es soportado por el consumidor final. El consumidor final soporta el monto de impuestos previos. Paga todos los impuestos previos el consumidor final. Pero ha sido percibido en varias etapas. Estos impuestos han sido percibidos en varias etapas. Son impuestos pagados por el consumidor final. Finalmente, el consumidor final paga todos los impuestos. Ah, sí. Y mira, que viva el consumidor final que paga todos los impuestos. El tipo de gravamen, mira, el siguiente cuadro muestra las tasas, con tasas vigentes en algunos países. Incluye el caso de las tasas diferenciales. Tasas diferenciales. Estas últimas suelen implicar reducciones. Tasas diferenciales pueden implicar reducciones de la alícuota. Las proporciones de las cuotas, la alícuota. Implica reducciones en las proporciones de las cuotas, las alícuotas, para determinados bienes, para determinados servicios. O también ciertas categorías de personas que puedan aumentar la alícuota, las cuotas proporcionadas. Venga, venga, ¿qué países nos vamos a ver? ¿Qué países vamos a ver, muchachos? Colombia, listo. Tasa normal en Colombia del 19%. Reducida en Colombia del 0 o 5%. Se reduce de 0 a 5%. La tasa normal en Colombia está en 19%. La tasa de 19% se puede reducir de 0 a 5%. Y también, ¿qué más se puede hacer? A ver. Si es del 19%, se puede reducir al 0.5 o 0 o 5%. Es que es el impuesto sobre el valor agregado. ¿Qué pasa en Alemania? Pues que tienen un porcentaje distinto a Colombia. No, igual. El precio en Alemania es igual, 19%, pero tasa reducida es diferente, es al 7%. O sea, en cada país pues, tienen unas tasas de reducción diferentes. En Colombia están en el 5%, en Alemania están en el 7%. ¡Qué vaina! Así es. Digamos que en España la tasa no está en 19%. La tasa normal está por encima. No es el 19%, es el 21%. Digamos que no tiene una reducción del 0 al 5, sino que reduce un 10 tipo de reducción 10%. Pues sí, allá se llama impuesto sobre el valor añadido. Impuesto general. Bueno, entonces vemos que hay distintas tasas para cada país. Ya no es 19, es 21 en España. Ya no es de que se reduzca de 0 a 5, no, se reduce un 10. Bueno,
Entonces, ¿qué tenemos con el IVA, muchachos? Que no más IVA, por favor. Que mira que tiene una tasa de reducción también. Mira, el IVA ha sido criticado porque recae sobre los consumidores finales que terminan pagando todo, a las tasas, todo. Consumidores finales de los productos. Algunos críticos lo consideran como un impuesto regresivo. Lo han llamado impuesto regresivo. Sí, es que es aquel que capta una tasa menor a medida que el ingreso aumenta. Le sacan a la tangente, le sacan ahí provecho. Impuesto regresivo. Regresivo, ¿por qué? Porque describe un efecto de la misma distribución del ingreso. Refiriéndose, no, venga, le saco mi porcentaje. Refiriéndose a la forma en que aumenta, de forma tal que la tasa tributaria promedio se excedió. Mira, la tasa promedio se excedió. Saca el impuesto regresivo. No es que se excedió. Lo que significa que los pobres pagan más. Los pobres pagan más que los ricos. Como porcentajes de ingresos. Me refiero a lo que corresponde a porcentajes de ingresos. Los pobres pagan más porcentajes de ingresos que los ricos. Entonces los defensores argumentan que relacionar los alicuotas o las cuotas proporcionables con los ingresos, esto es un estándar arbitrario. Mira, que el IVA es de hecho un impuesto proporcional. Están diciendo que el IVA es un impuesto proporcional, en el que la gente con mayores ingresos pagan más al consumir más. Mira, la regresividad efectiva del IVA. No es lo mismo ir a un carulla con un IVA donde el consumidor paga todo, todos los impuestos. Puede también verse afectada cuando diferentes clases de bienes son gravados a diferentes tasas. Algunos países han reducido los impuestos. Sí, algunos países pueden reducir impuestos, como lo es el impuesto directo del impuesto sobre la renta, a contribución a contribuyentes que sean de bajos recursos. Y también pueden implementar transferencias que sean directas para reducir el impacto de este impuesto sobre los pobres. Ellos lo llaman impuesto sobre los pobres. Ay, qué vaina, ¿no? Bueno, tenemos entonces, muchachos, aún como tarea. Vamos a descubrir, muchachos, cómo calcular el IVA de forma correcta. Mira, sácame el IVA, por favor. El IVA o el impuesto sobre el valor añadido es un impuesto indirecto. Ah, bueno, ya sabía, era indirecto. Que se encarga de gravar el consumo de los productos y servicios. De esta manera, este impuesto no se ejecuta. Es un impuesto que no se ejecuta directamente en la renta de los contribuyentes, como sí sucede con el IRPF. Wash. Digamos, en España existen tres tipos diferentes de IVA. Un IVA general, un IVA reducido, un IVA súper reducido. ¡Qué baile! Mira, el tipo general del IVA es del 21% del IVA y se aplica en cualquier producto o servicio, salvo que éste tenga un gravamen reducido. Salvo que éste tenga un gravamen súper reducido en España. El tipo impositivo, un tipo impositivo reducido es del 10%. Si se habla de un IVA reducido, 10%, se aplica generalmente a los alimentos, a las viviendas o al transporte. Porque mira, si te hablan en España de un IVA que es súper reducido, es de un 4%. Se aplica a los productos que van de primera necesidad. En este sentido, ¿cómo se puede calcular un IVA de un determinado producto para saber el precio?
¿Cómo se calcula el IVA? Depende del producto, el sector del producto, para determinar el precio. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? En primer lugar, ok, muchachos, ¿qué hay que tener en cuenta? En primer lugar, hay que desagregar impuestos en varios pares. Hay que desagregar el impuesto en varios pares, como lo son la base imponible, como lo es el tipo impositivo y la cuota. Oye, entonces que para calcular el IVA toca mirar la base imponible, toca mirar el tipo impositivo, toca ver la cuota. Mira, formas de calcular el IVA. En esto, en productos y servicios. Ah, bueno, cuenta, gota. Si lo que se busca es calcular el importe del IVA de una cantidad, es de una cantidad, sí. Entonces se multiplica la cantidad. La misma cantidad se multiplica. Es la misma base imponible. Es la cantidad, la base imponible. Entonces se multiplica esta base por el tipo impositivo. ¿Cuál es el tipo impositivo? Pues mira, tiene un porcentaje. Cuando te hablen de tipos impositivos sobre la base imponible, pues mira, tiene un porcentaje de 21, de 10 o de 4. ¿Sí? Tipo impositivo, tienes porcentajes de 21, de 10 y de 4. Y este se puede dividir el resultado entre 100. Esta operación, al dividirlo por 100, se puede realizar directamente, multiplicando la cantidad por el tipo impositivo. Tipo impositivo. Entonces ya sabemos que corresponden a porcentajes de 21, de 10 y de 4. Tipo impositivo, expresado en números decimales. Bueno, por tanto, en este caso, que el IVA esté sujeto a un porcentaje de 21. Entonces la fórmula sería ¿cuál? Dame la fórmula del IVA. Mira, IVA, digamos que vaya según el tipo impositivo, pues vámonos con el 21%. 21%, listo. Cantidad de producto o servicio. Entonces tenemos la cantidad, que es la base imponible, por 21%. No, 21% no se pone 0,21. Ah, bueno, entonces siempre para sacar el IVA. Base imponible, que es la cantidad como tal. Y esto lo vas a multiplicar por estos porcentajes, pero usando decimales. Si es por 21%, 0,21. Si es por 10%, 0,10. 0,4. Para después ver el resultado obtenido tras esto, esta fórmula. Pues mira, se le va a sumar la cantidad inicial. Luego le sumas la cantidad inicial. Y ese será el precio final del aplicar el IVA. Se les termina sumando la cantidad inicial a esa fórmula. Por otra parte, para calcular el IVA, que va incluido en una cantidad, mira, la fórmula será diferente. ¿Cuál sería el IVA que estaría pagando al comprarse un vehículo de 20.000 euros? Mira, se compró el vehículo, sácale el IVA. Mira, suponiendo esto, que el tipo impositivo, en este caso de un vehículo, será de 21%. Lo primero que hay que hacer es dividir esa cantidad entre 1. Uy, no te lo puedo creer, tocaba dividir en 1. Sí, pero además, más el tipo impositivo en decimales, que en este caso va 1,21. Según el tipo impositivo es 21%. Entonces se le suma más el tipo impositivo que es en decimales, C 1,21. Mira, es que el resultado obtenido será la base imponible.
Entonces, como sumaste el tipo impositivo a la cantidad, a esa cantidad le sumaste el tipo impositivo. Sí. Ah, bueno, es que ese es el resultado obtenido será la base imponible. Después de tener la base imponible, entonces, puedes calcular el IVA. Como ya tienes la base imponible, te puedes calcular el IVA. Sácame el IVA. Pues espera y saco la base imponible, porque tengo que sacar la base primero, la base imponible. La base imponible, listo. Para luego calcular el IVA, puedes utilizar la misma fórmula. ¿Con qué? Fórmula que el caso anterior. También puedes restarle el precio con el IVA que le fuera dada la base imponible. Entonces, primero, calcular el IVA, porque ya sabes que le vas a incluir el 21%, que es el precio final. Y queda esto 1.21 en la base imponible. Como ya tienes la base imponible, entonces va base imponible por 0.21. Entonces, como ya tienes el base imponible por 0.21, entonces ese es la base imponible ya la tienes. Ahora le restas el precio final menos base imponible. Precio final, base imponible. O sea, la cantidad para de ahí, de esa cantidad, sacar la base imponible. Ah, bueno. De la cantidad misma se le saca algo llamado la base imponible. Luego la base imponible por porcentaje de 21%, que es 0,21, da el resultado de base imponible. Ya sacaste base imponible con el porcentaje del 0,21. Base imponible. Ahora restas el precio final con ese resultado. Base imponible. Terminas restando la base imponible. Después de sacar la base imponible, después le restas la base imponible. Ah, sí se calcula el IVA. Ah, qué bueno. Sí, muchas gracias. Con todo gusto.